La fuerza emocional no es algo con lo que nacemos, sino una habilidad que desarrollamos a lo largo del viaje de la vida. Vivimos en una época donde somos constantemente bombardeados por información, comparaciones y presiones externas que ponen a prueba nuestra capacidad de mantener la mente equilibrada y el corazón tranquilo. La autoestima, por su parte, se ha convertido en uno de los pilares más frágiles en la construcción de nuestra identidad, sacudida por expectativas irreales, críticas constantes y la búsqueda incesante de validación externa. El budismo ofrece enseñanzas profundas sobre cómo cultivar una mente resiliente y un sentido genuino de valor personal que no depende de las circunstancias externas o de la aprobación de los demás. Estas enseñanzas no son solo teoría filosófica abstracta, sino herramientas prácticas que pueden transformar completamente la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La verdadera fuerza emocional nace cuando aprendemos a ver nuestra propia naturaleza con claridad, aceptando nuestras imperfecciones, mientras reconocemos nuestro potencial ilimitado para el crecimiento y la transformación. En este video, vamos a explorar 7 enseñanzas budistas fundamentales que pueden revolucionar tu relación contigo mismo y construir una base sólida de fuerza emocional y autoestima auténtica. No estamos hablando de técnicas superficiales o afirmaciones vacías, sino de una comprensión profunda de cómo funciona la mente y cómo podemos trabajar con ella en lugar de contra ella. Cada enseñanza que compartiremos hoy representa una capa de sabiduría probada por miles de practicantes a lo largo de generaciones y que continúa completamente relevante para los desafíos emocionales que enfrentamos en el mundo moderno. Prepárate para cuestionar creencias limitantes que tal vez ni siquiera sepas que cargas, para descubrir recursos internos que siempre estuvieron disponibles pero permanecieron ocultos, y para embarcarte en un viaje de autoconocimiento que puede cambiar definitivamente la forma en que te percibes y te valoras. La transformación emocional verdadera comienza ahora, y está al alcance de todos los que eligen recorrer este camino con sinceridad y dedicación. La primera gran verdad que el budismo nos ofrece para desarrollar fuerza emocional es la comprensión profunda de la impermanencia. Todo en la existencia está en constante transformación. Nada permanece fijo o inmutable, y esta realidad se aplica tanto a las circunstancias externas como a nuestros estados internos. Cuando realmente internalizamos esta enseñanza, se convierte en una fuente poderosa de resiliencia emocional, porque pasamos a entender que ningún sufrimiento es permanente, ninguna dificultad dura para siempre, y ningún estado emocional negativo tiene el poder de definirnos eternamente. La mayoría de las personas sufren no solo por el dolor presente, sino por la creencia inconsciente de que ese dolor nunca terminará. Cuando estamos atravesando un periodo difícil, nuestra mente tiende a proyectar ese estado indefinidamente hacia el futuro, creando una narrativa de desesperanza que amplifica inmensamente el sufrimiento real. El budismo nos enseña a observar esta tendencia mental y a reconocer que es solo una ilusión creada por nuestra percepción limitada. La realidad es que todo está cambiando constantemente, incluyendo nuestros problemas, nuestras emociones y nuestras circunstancias de vida. Comprender la impermanencia también nos ayuda a desarrollar una relación más saludable con nuestros éxitos y momentos de felicidad. Cuando entendemos que los buenos momentos también son transitorios, aprendemos a apreciarlos plenamente mientras están presentes, sin aferrarnos desesperadamente a ellos o sufrir anticipadamente por su eventual partida. Esta perspectiva crea una forma de ecuanimidad que es fundamental para la estabilidad emocional, permitiendo que naveguemos por los altibajos de la vida con menos turbulencia interna. La práctica de observar la impermanencia puede comenzar con cosas simples en nuestro cotidiano. Observa cómo tus pensamientos surgen y desaparecen, cómo tus emociones fluyen y se transforman a lo largo del día, cómo tu cuerpo está en constante cambio a cada momento. Percibe cómo nada que experimentas ahora es exactamente igual a lo que experimentaste hace 5 minutos. Esta conciencia creciente de la naturaleza transitoria de todas las cosas gradualmente disuelve la rigidez mental que nos mantiene atrapados en patrones de sufrimiento. Cuando enfrentamos rechazo, fracaso o cualquier forma de adversidad, recordar la impermanencia nos ofrece una perspectiva liberadora. Esto también pasará. No se trata de negar el dolor o minimizar la dificultad,
sino de colocarlo en un contexto más amplio donde podemos ver que este momento difícil es solo una fase temporal en un viaje mucho mayor. Esta comprensión nos da coraje para atravesar los desafíos, sabiendo que no son la historia completa de quiénes somos o de cómo será nuestra vida. La impermanencia también nos enseña una lección crucial sobre autoestima. Los juicios que hacemos sobre nosotros mismos, sean positivos o negativos, también son impermanentes. Aquella voz crítica interna que dice que no eres lo suficientemente bueno no es una verdad eterna, sino un patrón mental transitorio que puede ser transformado. De la misma forma, no debemos basar nuestra autoestima en logros o aprobación externa, pues estos factores también son temporales e inestables. La verdadera autoestima emerge cuando reconocemos nuestro valor fundamental que existe independientemente de los cambios constantes de la vida. Un aspecto profundo de la impermanencia es que nos muestra que somos seres en constante evolución. El yo de ayer no es exactamente el mismo yo de hoy, y el yo de mañana será diferente nuevamente. Esto significa que nunca estamos atrapados en una versión fija de nosotros mismos. Si cometiste errores en el pasado, la impermanencia garantiza que ya no eres la misma persona. Si estás luchando con patrones emocionales destructivos ahora, la impermanencia promete que el cambio no solo es posible, sino inevitable. Desarrollar esta comprensión profunda requiere práctica constante y paciencia. Nuestra mente fue condicionada durante toda la vida a buscar permanencia y estabilidad, así que abrazar la impermanencia va contra nuestros instintos habituales. Pero a medida que practicamos observar la naturaleza transitoria de todas las cosas, algo notable sucede. Paradójicamente, encontramos una estabilidad mucho más profunda que cualquier cosa que buscábamos en circunstancias externas. Encontramos una paz que no depende de que nada permanezca igual, sino que surge de nuestra capacidad de fluir armoniosamente con los cambios inevitables de la vida. Esta es la verdadera fuerza emocional que el budismo nos ofrece a través de la comprensión de la impermanencia. Uno de los mayores obstáculos para una autoestima saludable y fuerza emocional genuina es la dependencia excesiva de la aprobación externa. Pasamos gran parte de nuestras vidas preocupados por lo que los demás piensan sobre nosotros, moldeando nuestro comportamiento, nuestras elecciones e incluso nuestra identidad de acuerdo con expectativas ajenas. El budismo nos enseña que esta dependencia es una forma de aprisionamiento que nos impide descubrir quiénes realmente somos y desarrollar confianza genuina en nosotros mismos. La verdad es que las opiniones de los demás sobre ti son proyecciones de sus propias percepciones, experiencias y limitaciones, no reflejos objetivos de quién realmente eres. Cada persona ve el mundo a través de las lentes de su propia mente condicionada, con sus prejuicios, miedos, deseos y traumas. Cuando alguien te juzga, en realidad está revelando más sobre sí mismo que sobre ti. Comprender esto profundamente es liberador, pues nos permite dejar de internalizar críticas y juicios como verdades absolutas sobre nuestra identidad. La enseñanza budista sobre el desapego no significa que debamos volvernos indiferentes o insensibles al feedback de los demás. Existe una diferencia crucial entre considerar constructivamente las perspectivas ajenas y permitir que determinen nuestro valor propio. Podemos escuchar críticas, evaluar si hay algo útil en ellas, y luego decidir conscientemente qué incorporar o descartar. Todo esto sin permitir que esos juicios externos sacudan nuestra esencia o nuestro sentido de valor fundamental. La necesidad de aprobación constante es como una sed insaciable que nunca puede ser verdaderamente satisfecha. Incluso cuando recibimos elogios y validación, la mente rápidamente se vuelve hacia la siguiente persona de quien necesita aprobación, el siguiente contexto donde necesita probar su valor. Este ciclo nos mantiene en un estado perpetuo de ansiedad e inseguridad, siempre tratando de ser lo que imaginamos que los demás quieren que seamos, perdiendo contacto con nuestra propia autenticidad en el proceso. El budismo nos invita a hacer una pregunta fundamental. ¿Quién serías si no estuvieras constantemente tratando de impresionar o agradar a los demás? ¿Qué elecciones harías? ¿Qué sueños perseguirías? ¿Qué versión de ti mismo expresarías? Estas preguntas nos reconectan con nuestra naturaleza auténtica, que muchas veces fue suprimida bajo capas de condicionamiento social y búsqueda de aceptación externa. La fuerza emocional verdadera emerge cuando comenzamos a honrar esa autenticidad,
incluso cuando no corresponde a las expectativas ajenas. Practicar el desapego de las opiniones externas exige desarrollar una fuente interna de validación. Esto comienza con cultivar autoconocimiento profundo a través de la observación honesta de nuestros valores, nuestras intenciones y nuestras acciones. Cuando sabemos genuinamente quiénes somos y vivimos alineados con nuestros valores más profundos, la aprobación o desaprobación externa pierde mucho de su poder sobre nosotros. No porque nos volvamos arrogantes o cerrados al feedback, sino porque nuestra brújula interna se vuelve más fuerte que las voces externas. Un aspecto importante de esta práctica es reconocer que nunca lograremos agradar a todos, y que intentar hacerlo es una misión imposible que solo lleva a la exhaustación y pérdida de identidad. Siempre habrá personas que te critican, que te malinterpretan, que proyectan sus propias inseguridades en ti. Esto no es un reflejo de alguna falla tuya, sino simplemente la naturaleza diversa de la percepción humana. Cuando aceptamos esta realidad, podemos dejar de desperdiciar energía intentando conquistar la aprobación universal y comenzar a enfocarnos en vivir con integridad y autenticidad. El desapego de las opiniones ajenas también nos libera para correr riesgos, experimentar, fallar y crecer sin el peso paralizante del miedo al juicio. Muchas personas nunca persiguen sus verdaderos sueños o expresan su creatividad genuina porque están aprisionadas por el miedo a lo que los demás van a pensar. Cuando desarrollamos esta forma de desapego, descubrimos una libertad extraordinaria para explorar nuestro potencial completo, para intentar cosas nuevas, para ser vulnerables y auténticos sin miedo constante al rechazo. Esto no sucede de la noche a la mañana. La tendencia a buscar validación externa está profundamente arraigada en nuestra psicología, conectada a necesidades evolutivas de pertenencia al grupo. Pero con práctica consciente y consistente, podemos gradualmente aflojar las cadenas de esta dependencia. Cada vez que eliges honrar tu verdad interna, en lugar de moldearte para agradar a los demás, fortaleces tu músculo de autonomía emocional. Cada vez que permites que una crítica pase sin aferrarte a ella o sin reaccionar defensivamente, expandes tu capacidad de estabilidad interior. Con el tiempo, descubres que tu autoestima ya no necesita ser rehén de las fluctuaciones de las opiniones ajenas, sino que puede estar anclada en algo mucho más profundo y estable dentro de ti mismo. La compasión es uno de los pilares centrales del budismo, pero muchas veces olvidamos que esa compasión debe comenzar con nosotros mismos. La mayoría de las personas se trata a sí misma con una dureza y crítica que jamás dirigiría a un amigo querido o a alguien que ama. Esa voz interna implacable, que constantemente señala fallas, exagera errores y minimiza logros, es una de las mayores enemigas de la autoestima y de la fuerza emocional. El budismo nos enseña que desarrollar compasión genuina por nosotros mismos no es autoindulgencia o debilidad, sino la base fundamental para el crecimiento verdadero y para la resiliencia emocional. Cuando cometemos un error o enfrentamos un fracaso, la reacción automática de muchos es la autocrítica severa, como si castigarse emocionalmente fuera de alguna forma productivo o motivador. La verdad es exactamente lo opuesto. Investigaciones en psicología y la sabiduría budista convergen en el entendimiento de que la autocompasión, no la autocrítica, es lo que realmente nos impulsa a mejorar y crecer. Cuando nos tratamos con amabilidad ante nuestras imperfecciones, creamos un ambiente interno seguro donde el cambio genuino puede suceder, libre del miedo paralizante del autojuicio. La compasión por uno mismo involucra 3 elementos esenciales que se entrelazan de forma poderosa. El primero es reconocer que el sufrimiento, los errores y las imperfecciones son parte universal de la experiencia humana, no evidencias de alguna falla personal única. Cuando te equivocas, cuando luchas, cuando no correspondes a tus propias expectativas, esto no te separa de los demás, sino que te conecta con la humanidad compartida. Todos estamos navegando por la complejidad de la existencia con limitaciones. Todos estamos aprendiendo. Todos tropezamos en el camino. El segundo elemento es traer conciencia plena a nuestra experiencia de sufrimiento, en lugar de ampliarla a través de rumiación o suprimirla a través de negación. Cuando estamos pasando por dificultades emocionales, la tendencia es o sumergirnos completamente en la historia del sufrimiento, perdiendo perspectiva, o intentar bloquear completamente los sentimientos incómodos. La compasión nos invita a un punto medio, reconocer honestamente que estamos sufriendo,
sin identificarnos completamente con ese sufrimiento o permitir que consuma toda nuestra percepción. El tercer elemento es responder a nosotros mismos con la misma amabilidad, cuidado y comprensión que ofrecemos naturalmente a alguien que amamos y que está pasando por dificultades. Pregúntate, ¿qué le diría a un amigo querido en esta situación? ¿Cómo ofrecería apoyo? ¿Qué tono de voz usaría? Y luego, deliberadamente, ofrece ese mismo tipo de apoyo compasivo a ti mismo. Esto no significa hacer la vista gorda a comportamientos destructivos o evitar responsabilidad, sino abordar nuestras fallas y desafíos con una actitud de aprendizaje y crecimiento, en lugar de castigo y vergüenza. La práctica de la autocompasión transforma radicalmente nuestra relación con la imperfección. Cuando no nos tratamos como enemigos cada vez que fallamos en cumplir expectativas, descubrimos una libertad extraordinaria para experimentar, arriesgarnos y crecer. El perfeccionismo, que muchas veces se disfraza como búsqueda de la excelencia, es en realidad un sistema de miedo basado en la creencia de que nuestro valor depende de nunca cometer errores. La autocompasión disuelve este sistema al mostrarnos que nuestro valor es inherente y no condicional a nuestro desempeño perfecto. Muchas personas resisten la idea de autocompasión porque la confunden con autoindulgencia o falta de motivación. Temen que, si son amables consigo mismas, perderán la disciplina o se volverán complacientes. En realidad, lo opuesto es verdadero. La autocrítica constante no nos hace mejores, solo nos agota emocionalmente y disminuye nuestra energía para el cambio real. La autocompasión, por otro lado, nos proporciona una base estable de aceptación desde la cual podemos genuinamente esforzarnos por crecer, no porque estemos tratando de probar nuestro valor, sino porque nos importamos a nosotros mismos y queremos vivir de forma más alineada con nuestro potencial. Un aspecto profundamente transformador de la autocompasión es cómo nos permite procesar emociones difíciles de forma saludable. Cuando sentimos tristeza, ansiedad, vergüenza o cualquier emoción incómoda, la compasión por nosotros mismos crea un espacio donde podemos permitir que esos sentimientos existan sin ser consumidos por ellos. Podemos sostenernos gentilmente a través de la tormenta emocional, reconociendo que es difícil, que duele, y que aún así somos merecedores de cuidado y amabilidad. Cultivar autocompasión es una práctica que se fortalece con el tiempo. Comienza observando tu voz interna crítica sin juzgarla, simplemente notando cuando aparece y qué dice. Después, experimenta deliberadamente ofrecer una respuesta más compasiva. Coloca la mano sobre el corazón y habla contigo mismo como hablarías con alguien que amas profundamente. Con el tiempo, esta forma más gentil de relacionarte contigo mismo se vuelve más natural y descubres que ya no necesitas un crítico interno severo para motivarte o mantenerte en el camino correcto. Descubres que la amabilidad es una guía mucho más sabia y eficaz de lo que la crueldad jamás podría ser. La fuerza emocional auténtica solo puede ser encontrada en el único momento que realmente existe, ahora. La mente humana tiene una tendencia impresionante de vagar constantemente entre el pasado y el futuro, rumiando sobre lo que ya sucedió o preocupándose por lo que aún está por venir. Este viaje mental constante nos roba el único lugar donde podemos realmente vivir, actuar y encontrar paz. El budismo nos enseña que cultivar presencia plena o atención consciente al momento presente es una de las prácticas más transformadoras para desarrollar estabilidad emocional y autoestima genuina. Cuando examinamos de cerca nuestro sufrimiento emocional, descubrimos que la mayor parte de él no está relacionado con lo que está sucediendo ahora, sino con pensamientos sobre el pasado o anticipaciones sobre el futuro. La ansiedad, por ejemplo, siempre es sobre algo que puede suceder, no sobre lo que está sucediendo. La vergüenza y el arrepentimiento siempre son sobre algo que ya sucedió. El momento presente, en sí mismo, raramente contiene el nivel de sufrimiento que experimentamos cuando la mente está divagando por temporalidades que ya no existen o aún no existen. Estar verdaderamente presente significa traer toda nuestra atención a la experiencia directa de este momento, sin filtros excesivos de juicio, interpretación o narrativa. Significa sentir las sensaciones del cuerpo, escuchar los sonidos alrededor, observar los pensamientos que surgen sin perdernos en ellos, y simplemente estar con lo que es, exactamente como es. Esta simplicidad aparente es en realidad profundamente desafiante, porque nuestra mente fue entrenada durante toda la vida para estar en cualquier lugar excepto aquí y ahora.
La práctica de la presencia tiene un efecto notable sobre la autoestima. Mucha de nuestra inseguridad y autocrítica surge de comparaciones temporales. Comparamos quiénes somos ahora con quiénes éramos en el pasado o con quienes pensamos que deberíamos ser en el futuro. Cuando estamos genuinamente presentes, estas comparaciones temporales pierden fuerza, porque no hay un yo pasado o yo futuro. En el momento presente, solo hay la experiencia directa de estar vivos ahora. Esta liberación de las comparaciones temporales crea un espacio de aceptación donde podemos simplemente ser, sin la presión constante de evaluar si estamos a la altura de algún estándar imaginario. Desarrollar presencia también nos hace emocionalmente más resilientes, porque aprendemos a lidiar con la vida un momento a la vez. Cuando proyectamos todos nuestros problemas futuros en el momento presente, nos sentimos completamente abrumados. Pero cuando nos enfocamos solo en lo que necesita ser hecho o experimentado ahora, descubrimos que casi siempre podemos lidiar con el momento presente. El futuro se cuida por sí mismo, un momento presente a la vez. Esta percepción disuelve gran parte de la ansiedad que cargamos sobre nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de la vida. La mente que divaga constantemente hacia el pasado y el futuro también desperdicia una cantidad enorme de energía. Es como tener decenas de programas corriendo simultáneamente en la computadora, cada uno consumiendo recursos. Cuando traemos la mente de vuelta al presente, consolidamos esa energía dispersa, volviéndonos más enfocados, más eficaces y menos mentalmente exhaustos. Esta conservación de energía mental contribuye significativamente a nuestra sensación de fuerza y capacidad. Practicar presencia no significa nunca pensar sobre el pasado o planear el futuro. Estos procesos tienen su lugar y valor. La cuestión es, ¿estamos conscientemente eligiendo dirigir nuestra atención a estas temporalidades cuando es útil y productivo, o estamos siendo arrastrados compulsivamente por una mente inquieta? La presencia nos da el poder de elección sobre dónde colocamos nuestra atención, en lugar de ser víctimas pasivas de una mente errante. Uno de los beneficios más profundos de la práctica de presencia es que nos permite responder a las situaciones de la vida conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente. Cuando estamos presentes, creamos un espacio entre el estímulo y nuestra respuesta, un espacio donde la sabiduría y la elección pueden operar. Sin ese espacio, vivimos en modo reactivo, repitiendo patrones habituales que pueden no servir a nuestro bienestar. Con presencia, podemos observar nuestros impulsos reactivos surgiendo y elegir una respuesta más sabia y alineada con nuestros valores. La práctica formal de la meditación es una de las herramientas más eficaces para desarrollar la habilidad de presencia, pero la presencia puede y debe ser cultivada en todos los momentos de la vida cotidiana. Lavar los platos puede ser una práctica de presencia. Caminar puede ser una práctica de presencia. Conversar con alguien puede ser una práctica de presencia. Cada momento ofrece una oportunidad de entrenar nuestra atención para estar donde nuestro cuerpo está, en lugar de perdida en divagaciones mentales. Cuando comenzamos a practicar presencia, pronto percibimos lo raramente que estamos realmente aquí. Esto no debe ser motivo para autocrítica, sino un descubrimiento fascinante sobre cómo funciona nuestra mente. Cada vez que percibimos que la mente vagó y gentilmente la traemos de vuelta al presente, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de presencia. Con el tiempo, descubrimos que hay una paz profunda disponible justo aquí, en este momento, que nunca podríamos encontrar en los viajes mentales al pasado o futuro. Esta paz no depende de circunstancias perfectas o de resolver todos nuestros problemas. Es simplemente la naturaleza fundamental de la conciencia cuando está plenamente presente consigo misma. Una de las enseñanzas más empoderadoras y desafiantes del budismo es la comprensión de que somos responsables de nuestra propia experiencia mental y emocional. Esto no significa que causamos todos los eventos externos que nos suceden, pero que tenemos poder sobre cómo nos relacionamos con esos eventos, cómo los interpretamos y cómo permitimos que afecten nuestro estado interno. Esta responsabilidad es liberadora, porque significa que no estamos a merced de las circunstancias externas para nuestra paz interior y autoestima. Al mismo tiempo, es desafiante porque nos quita de la posición cómoda de víctima y nos coloca en el asiento del conductor de nuestra propia vida emocional. La mente no entrenada es como un caballo salvaje, corriendo en todas direcciones, reaccionando impulsivamente a cada estímulo, generando pensamientos y emociones de forma aparentemente aleatoria e incontrolable.
El budismo nos enseña que podemos entrenar esa mente, así como entrenaríamos cualquier otra habilidad. No se trata de control rígido o supresión, sino de desarrollar una relación más consciente y habilidosa con nuestros propios procesos mentales. Cuando asumimos responsabilidad por nuestra mente, reconocemos que, aunque no podemos controlar cada pensamiento que surge, podemos elegir en cuáles pensamientos nos vamos a enfocar, cuáles vamos a alimentar y cuáles vamos a dejar pasar. Muchas veces culpamos a otras personas o situaciones por cómo nos sentimos, diciendo cosas como «me hiciste enojar» o «esta situación me hizo sentir ansioso». El budismo ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Eventos externos son solo eventos, y es nuestra interpretación, nuestros patrones mentales condicionados y nuestras reacciones que crean la experiencia emocional. Dos personas pueden pasar por la misma situación y tener experiencias emocionales completamente diferentes, porque no es la situación en sí que determina nuestra experiencia, sino cómo nuestra mente procesa esa situación. Asumir responsabilidad por la propia mente no significa culparse por pensamientos o emociones difíciles que surgen. Significa reconocer que tenemos la capacidad de trabajar con esos pensamientos y emociones de forma constructiva. Si tienes pensamientos autocríticos, no es tu culpa que surjan, son producto de condicionamiento pasado, pero es tu responsabilidad decidir si vas a creer esos pensamientos, reforzarlos o trabajar para transformarlos. Esta distinción entre culpa y responsabilidad es crucial. La culpa es paralizante e improductiva. La responsabilidad es empoderadora y transformadora. Un aspecto fundamental de esta responsabilidad es desarrollar lo que el budismo llama atención a las puertas de los sentidos. Nuestra experiencia mental es en gran parte determinada por lo que permitimos entrar a través de las puertas de nuestros sentidos. Lo que vemos, escuchamos, leemos, con quién pasamos tiempo. Si constantemente nos exponemos a contenido que alimenta inseguridad, comparación y negatividad, estamos activamente creando las condiciones para el sufrimiento mental. Asumir responsabilidad significa hacer elecciones conscientes sobre lo que consumimos mentalmente, reconociendo que cada input tiene un impacto en nuestro jardín interno. La responsabilidad por la propia mente también se manifiesta en la forma como lidiamos con patrones mentales habituales. Todos tenemos surcos mentales profundos, caminos de pensamiento que recorremos repetidamente. Tal vez sea la tendencia de siempre esperar lo peor, o de interpretar las acciones de los demás como personales, o de minimizar nuestros propios logros. Estos patrones no cambian solos. Requieren reconocimiento consciente y esfuerzo deliberado para crear nuevos caminos mentales. Cada vez que reconocemos un patrón destructivo y elegimos responder de forma diferente, estamos ejerciendo nuestra responsabilidad y fortaleciendo nuestra capacidad de cambio. Existe una cualidad de vigilancia compasiva que necesita ser cultivada en esta práctica. No es una vigilancia tensa o paranoica, sino una conciencia gentil y constante de cómo nuestra mente está funcionando. ¿Qué historias nos estamos contando a nosotros mismos? ¿Qué suposiciones estamos haciendo? ¿Cómo estamos interpretando las situaciones? Esta metacognición, o conciencia sobre nuestra propia conciencia, nos da poder para intervenir en procesos mentales automáticos antes de que nos lleven por caminos destructivos. La responsabilidad por la propia mente también se extiende a la forma como procesamos emociones. Cuando sentimos ira, tristeza, miedo o cualquier emoción intensa, tenemos elecciones sobre cómo vamos a lidiar con ella. Podemos reaccionar impulsivamente, expresando la emoción de formas que perjudican a nosotros mismos y a los demás. Podemos suprimir la emoción, empujándola hacia abajo donde fermenta y eventualmente explota o se manifiesta de otras formas destructivas. O podemos tomar responsabilidad por la emoción, reconociéndola, sintiéndola plenamente sin identificarnos completamente con ella y eligiendo una respuesta sabia. Tomar responsabilidad por la propia mente es también reconocer que merecemos invertir tiempo y energía en el cultivo de estados mentales saludables. Así como cuidamos del cuerpo a través de ejercicio y nutrición adecuada, la mente requiere cuidado deliberado. Esto puede incluir prácticas de meditación, tiempo en la naturaleza, relaciones nutritivas, aprendizaje continuo, expresión creativa o cualquier actividad que cultive claridad mental y bienestar emocional. Cuando descuidamos este cuidado, no estamos siendo víctimas de circunstancias. Estamos fallando en ejercer nuestra responsabilidad por nuestro propio jardín interno.
Esta enseñanza sobre responsabilidad es una de las más empoderadoras del budismo porque nos muestra que, independientemente de lo que sucedió en nuestro pasado o de lo que está sucediendo en nuestras circunstancias actuales, siempre tenemos agencia sobre nuestra vida interior. No somos prisioneros impotentes de nuestras mentes, sino jardineros capaces que pueden cultivar el tipo de paisaje interno donde la paz, la fuerza y la autoestima genuina pueden florecer. Esta percepción transforma completamente nuestra relación con los desafíos de la vida, porque reconocemos que siempre tenemos al menos una esfera de control. ¿Cómo vamos a relacionarnos con nuestra propia experiencia? Uno de los insights más profundos y liberadores del budismo es la comprensión de que el yo, que pensamos que es tan sólido y permanente, es en realidad una construcción fluida y en constante cambio. Pasamos nuestras vidas construyendo y defendiendo una identidad fija, una historia sobre quiénes somos, y después sufrimos cuando la realidad no se conforma a esa narrativa autoimpuesta. La fuerza emocional verdadera emerge cuando dejamos de aferrarnos rígidamente a una definición limitada de nosotros mismos y abrazamos la naturaleza dinámica y expansiva de nuestro ser. La identificación rígida con una determinada imagen de uno mismo crea inmenso sufrimiento de varias formas. Primero, crea miedo constante de que esa identidad sea amenazada o expuesta como falsa. Si te identificas fuertemente como exitoso, cualquier fracaso se convierte en una amenaza existencial. Si te defines como fuerte, cualquier momento de vulnerabilidad parece invalidar quién eres. Esta rigidez transforma eventos naturales de la vida en crisis de identidad, cuando en realidad son solo experiencias transitorias que no definen nuestra esencia fundamental. El budismo nos invita a observar cómo constantemente creamos y recreamos esta sensación de yo a través de historias que contamos sobre nosotros mismos. Soy alguien que siempre fracasa. Soy alguien que no puede confiar en los demás. Soy alguien que no es creativo. Estas narrativas se convierten en profecías autorrealizables, limitando drásticamente nuestro potencial y nuestra capacidad de cambio. Cuando nos identificamos con una historia, pasamos a vivir dentro de los límites de esa historia, incluso cuando ya no refleja la verdad del momento presente. La práctica de no apego a la identidad no significa negar que tenemos características, preferencias, talentos o historia personal. Significa mantener una relación más flexible y explorativa con esos aspectos de nosotros mismos, reconociendo que son parte de nuestra experiencia actual, pero no definen nuestra totalidad o limitan nuestro potencial de transformación. Es la diferencia entre decir, soy ansioso, y estoy experimentando ansiedad ahora. La primera afirmación crea una identidad fija. La segunda reconoce un estado temporal. Cuando soltamos el apego a una identidad rígida, nos volvemos mucho más resilientes emocionalmente. Críticas y fracasos ya no amenazan nuestro sentido fundamental de ser, porque ya no estamos definidos por nuestros logros o por la opinión de los demás. Podemos experimentar, fallar, aprender y crecer sin que cada revés parezca un veredicto sobre quiénes somos esencialmente. Esta flexibilidad nos permite navegar por la vida con mucho menos miedo y mucha más apertura para nuevas posibilidades. La identificación rígida también nos impide tener compasión por partes de nosotros mismos que no encajan en la imagen que queremos proyectar. Si te identificas como siempre fuerte y competente, puedes rechazar completamente tus momentos de debilidad o confusión, creando una fragmentación interna. El no apego a la identidad permite que abracemos toda la gama de nuestra experiencia humana, reconociendo que podemos ser simultáneamente fuertes y vulnerables, confiados e inseguros, dependiendo del momento y del contexto. Un aspecto particularmente liberador de esta enseñanza es reconocer que no necesitamos ser consistentes en todos los momentos. La mente occidental frecuentemente valora la consistencia como virtud suprema, como si contradicciones internas fueran señal de debilidad o falta de integridad. El budismo nos muestra que podemos contener multitudes, que diferentes aspectos de nosotros mismos pueden emerger en diferentes contextos, y esto no representa fragmentación patológica, sino la riqueza natural de la experiencia humana. El no apego a la identidad también nos libera de tener que siempre estar en lo correcto, o siempre saber las respuestas. Cuando no estamos defendiendo una imagen fija de nosotros mismos como alguien que siempre sabe, podemos admitir ignorancia, hacer preguntas, cambiar de opinión y aprender genuinamente.
Esta apertura es fundamental para crecimiento real, que es imposible cuando estamos rígidos en la defensa de una persona construida. Esta práctica nos permite también liberar identidades basadas en sufrimiento pasado. Muchas personas construyen su sensación de sí mismas alrededor de traumas o dificultades que enfrentaron. Soy una víctima. Soy alguien que fue traicionado. Soy alguien que nunca recibió amor. Aunque validar nuestras experiencias pasadas es importante, cristalizar esas experiencias en una identidad permanente nos mantiene atrapados en el pasado y limita nuestra capacidad de transformación en el presente. El camino para practicar el no apego a la identidad comienza con observación curiosa de cómo constantemente creamos y defendemos una sensación de yo. Percibe cuando te aferras rígidamente a una definición de ti mismo. Percibe cuando sientes tu identidad amenazada y cómo esto crea contracción y defensividad. Experimenta soltar esa rigidez, permitiendo que diferentes aspectos de ti mismo emerjan sin juicio, reconociendo que eres mucho más grande y más misterioso que cualquier historia que puedas contar sobre ti mismo. En esa apertura, descubres una libertad y una fuerza que nunca podría ser encontrada dentro de los confines de una identidad fija y limitada. La última enseñanza que exploraremos es tal vez la más profunda y abarcadora, el cultivo de la ecuanimidad. En el budismo, ecuanimidad no significa indiferencia fría o apatía emocional, sino una estabilidad profunda de la mente que permanece centrada y equilibrada ante las inevitables fluctuaciones de la vida. Es la capacidad de mantener el corazón abierto y la mente clara tanto en el placer como en el dolor, tanto en el éxito como en el fracaso, tanto en el elogio como en la crítica. Esta cualidad es la expresión máxima de fuerza emocional y autoestima genuina. La vida es, por su naturaleza, llena de altibajos, ganancias y pérdidas, encuentros y separaciones. Ninguna cantidad de control o planificación puede protegernos completamente de estas oscilaciones naturales de la existencia. El sufrimiento surge no tanto de estos cambios en sí, sino de nuestra resistencia a ellos, de nuestro apego desesperado a los momentos agradables y de nuestra aversión intensa a los momentos desagradables. La ecuanimidad nos ofrece una forma completamente diferente de navegar por estas olas de la vida, permitiendo que las experimentemos plenamente sin ser arrastrados por ellas. Desarrollar ecuanimidad no significa suprimir emociones o fingir que las preferencias no existen. Podemos aún preferir placer a dolor, éxito a fracaso, pero esa preferencia no se transforma en apego desesperado o aversión que distorsiona completamente nuestra paz interior. La ecuanimidad crea un espacio donde podemos sentir plenamente alegría cuando aparece, sin aferrarnos a ella con miedo a su partida, y podemos sentir tristeza cuando surge, sin ser consumidos por la creencia de que es permanente. Un aspecto fundamental de la ecuanimidad es reconocer que muchas cosas en la vida están más allá de nuestro control. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, actuar con sabiduría y compasión, trabajar diligentemente hacia nuestros objetivos, pero el resultado final frecuentemente depende de incontables variables que no podemos controlar. La ecuanimidad nos permite hacer nuestro mejor esfuerzo y luego soltar el apego al resultado específico, confiando en que hicimos lo que estaba a nuestro alcance y aceptando lo que emerge con gracia. Esta aceptación no es resignación pasiva o rendición. Es una forma sofisticada de compromiso con la vida que combina esfuerzo diligente con no apego a los frutos de ese esfuerzo. Puedes trabajar intensamente en un proyecto mientras mantienes ecuanimidad sobre si será exitoso o no. Puedes importarte profundamente las personas en tu vida mientras aceptas que no puedes controlar sus elecciones o garantizar que siempre permanecerán. Este equilibrio entre compromiso y desapego es uno de los logros más refinados de la práctica espiritual. La ecuanimidad también se manifiesta en cómo recibimos los 8 vientos mundanos que el budismo identifica: placer y dolor, ganancia y pérdida, elogio y culpa, fama y desgracia. La persona sin ecuanimidad es constantemente lanzada de un lado a otro por estos vientos, exultante cuando las cosas van bien y devastada cuando van mal, creando una montaña rusa emocional exhaustiva. La persona con ecuanimidad desarrollada puede experimentar estos vientos sin ser derribada por ellos, manteniendo un centro estable incluso cuando las circunstancias externas fluctúan dramáticamente. Cultivar esta cualidad requiere práctica paciente y consistente. Comienza con pequeños momentos en el cotidiano. Cuando algo no sale como planeado,
Podemos practicar una respiración consciente y la aceptación serena de lo que es. Cuando recibimos una mala noticia, podemos observar nuestra reacción emocional con compasión, pero sin perdernos completamente en ella. Cuando algo maravilloso sucede, podemos disfrutar plenamente la alegría mientras reconocemos su naturaleza transitoria. Cada uno de estos pequeños momentos de ecuanimidad fortalece nuestra capacidad para mayor estabilidad emocional. La meditación es una herramienta particularmente poderosa para desarrollar ecuanimidad, porque nos permite observar el surgimiento y el paso de sensaciones, emociones y pensamientos en un ambiente controlado. Sentados en quietud, podemos notar cómo todo está en constante cambio. Una picazón surge y pasa, un pensamiento aparece y se disuelve, una emoción emerge y se transforma. Esta observación directa de la impermanencia y nuestra capacidad de permanecer presentes a través de estos cambios se traduce en mayor ecuanimidad en la vida cotidiana. Uno de los beneficios más profundos de la ecuanimidad es que nos libera de la tiranía de las circunstancias externas sobre nuestro bienestar interno. Nuestra felicidad ya no necesita depender de que todo salga perfectamente, de que todos nos aprueben o de nunca enfrentar desafíos. Podemos encontrar una paz profunda que existe independientemente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no porque nos volvemos indiferentes, sino porque desarrollamos una estabilidad interior que no es fácilmente perturbada. Esta estabilidad es la fundación de una autoestima verdaderamente inquebrantable. Cuando nuestro sentido de valor no oscila con cada éxito o fracaso, cuando nuestra paz no depende de la aprobación constante de los demás, cuando podemos mantener nuestro centro incluso en medio de la tormenta, descubrimos una confianza profunda en nuestra capacidad de navegar por la vida. No una confianza arrogante basada en siempre estar en lo correcto o siempre tener éxito, sino una confianza humilde basada en saber que podemos lidiar con lo que sea que la vida traiga, un momento a la vez. La ecuanimidad no surge mágicamente, sino que es cultivada a través de la práctica dedicada y paciente. Cada vez que elegimos responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente, cada vez que aceptamos lo que no podemos cambiar mientras actuamos sabiamente sobre lo que podemos, cada vez que encontramos paz en medio de las fluctuaciones, estamos fortaleciendo esta cualidad preciosa. Con el tiempo, descubrimos que cargamos una isla de serenidad dentro de nosotros, un refugio que ninguna tormenta externa puede destruir. Esta es la promesa y el presente de la ecuanimidad, la joya de la corona de la práctica budista para fuerza emocional y autoestima genuina. Llegamos al final de este viaje a través de 7 enseñanzas budistas profundas que tienen el poder de transformar completamente tu fuerza emocional y autoestima. La comprensión de la impermanencia nos libera de la creencia de que nuestro sufrimiento es eterno. El desapego de las opiniones ajenas nos permite descubrir quiénes realmente somos, libres de las expectativas externas. La compasión por nosotros mismos crea el ambiente interno donde el crecimiento genuino puede florecer. La presencia en el momento actual nos ancla en la única realidad que realmente existe. La responsabilidad por la propia mente nos empodera para ser los jardineros de nuestro paisaje interno. El no apego a la identidad fija nos libera para explorar todo nuestro potencial. Y la ecuanimidad nos ofrece una estabilidad profunda que ninguna tormenta externa puede sacudir. Estas enseñanzas no son solo conceptos filosóficos interesantes para contemplación intelectual, sino herramientas prácticas que requieren aplicación dedicada en la vida cotidiana. La transformación verdadera no sucede solo por la comprensión intelectual, sino por la práctica consistente y paciente de estos principios, día tras día, momento tras momento. Cada vez que eliges responder con compasión en lugar de autocrítica, cada vez que sueltas el apego a una opinión externa, cada vez que traes tu mente de vuelta al presente, estás fortaleciendo tu músculo de fuerza emocional y construyendo una autoestima que es genuina y duradera. El camino budista para fuerza emocional no promete una vida sin desafíos o dificultades, pero ofrece algo mucho más valioso: la capacidad de navegar por cualquier desafío con sabiduría, compasión y equilibrio. Cuando cultivas estas cualidades, descubres que posees recursos internos mucho mayores de los que imaginabas, una resiliencia profunda que emerge no de la dureza o rigidez, sino de la flexibilidad y apertura. Descubres que puedes doblarte con los vientos de la vida sin romperte, que puedes sentir profundamente sin ser destruido por la intensidad de las emociones,
que puedes valorarte a ti mismo sin depender de la validación constante de los demás. El viaje de desarrollo emocional y espiritual es continuo, sin una línea de llegada final donde puedes declarar, listo, ahora estoy completamente transformado. Siempre habrá capas más profundas para explorar, viejos patrones que resurgen en momentos de estrés, nuevas situaciones que ponen a prueba nuestra ecuanimidad y compasión, pero cada paso en este viaje trae sus propios frutos, su propia medida de paz y comprensión. No necesitas esperar hasta alcanzar algún estado de perfección para experimentar los beneficios de estas enseñanzas. Comienzan a transformar tu vida desde el primer momento en que las aplicas con sinceridad. Recuerda siempre que no estás solo en este viaje. Miles de practicantes a lo largo de generaciones recorrieron este camino antes que tú, e incontables otros están caminando a tu lado ahora. La sabiduría budista que compartimos hoy sobrevivió a través de los siglos precisamente porque funciona, porque transforma vidas reales de personas reales que enfrentan desafíos reales. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti para cultivar fuerza emocional genuina y autoestima profunda. Las enseñanzas solo señalan el camino, pero el poder de transformación ya reside en tu propia conciencia, esperando ser despertado a través de la práctica dedicada. Entonces te invito a comenzar ahora, no mañana o cuando las condiciones sean perfectas, sino en este exacto momento. Elige una de las enseñanzas que más resonó contigo y encuentra una manera concreta de aplicarla hoy. Tal vez sea observar la impermanencia de tus emociones a lo largo del día, o responder a ti mismo con compasión cuando cometes un error, o traer tu atención de vuelta al momento presente siempre que notes que estás perdido en preocupaciones. Cada pequeño paso cuenta. Cada momento de práctica es una semilla plantada en tu jardín interno que eventualmente florecerá en sabiduría, paz y fuerza auténtica. Si este video trajo valor a tu vida, si estas enseñanzas resonaron con algo profundo dentro de ti, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte los próximos contenidos que traerán más sabiduría budista práctica para tu viaje de transformación. Deja un like para que este conocimiento pueda alcanzar a más personas que también están buscando desarrollar fuerza emocional genuina y autoestima auténtica. Y comparte este video con alguien que sabes que podría beneficiarse de estas enseñanzas, porque uno de los mayores regalos que podemos ofrecer es señalar el camino de la sabiduría para aquellos que están buscando. En los comentarios abajo, me encantaría saber cuál de estas 7 enseñanzas te tocó más y cómo pretendes aplicarla en tu vida. Esta comunidad que estamos construyendo es un espacio de apoyo mutuo y aprendizaje compartido, donde todos caminamos juntos hacia mayor sabiduría y compasión. Tu viaje importa, tu transformación importa, y mereces desarrollar la fuerza emocional y autoestima que te permitirán vivir la vida más plena y auténtica posible. Que estas enseñanzas iluminen tu camino y que encuentres la paz profunda que siempre estuvo disponible dentro de ti.